Hola jóvenes, les voy a explicar el tema de integral indefinida. Vamos a resolver algunos ejemplos para que sea más fácil para ustedes resolverlos, los que van a hacer en esta semana. Igual si ustedes quieren consultar en su material o algunos otros videos, pues son libres de hacerlo. Muy bien, me voy a ir por fórmulas. La primera fórmula, tal y como viene en su material, es la siguiente. Dice, el símbolo se lee integral de dx es igual, el resultado que nos queda es x más c. Recuerden siempre agregarle al final la constante de integración más c, que quiere decir que puede ser cualquier constante ahí, porque al momento de que la derivamos, pues la derivada de una constante se hace 0. Entonces, por ese motivo es que siempre vamos a agregarle más c. Y pues nuestro ejemplo pues quedaría igual. Cuando ustedes en su integral no tengan nada, quiere decir que están calculando la integral de 1. Recuerden que cuando es 1 no se indica, ¿sí? Entonces, si saco la integral de 1, el resultado sería una x, pero el 1 no se pone, entonces queda nomás la x y obviamente agregamos la constante de integración más c. Vamos a ver otra fórmula más. Tenemos la fórmula 2, donde dice la integral de k de x. K está representando cualquier constante, es decir, cualquier número que no lleva x. En ese caso, el resultado siempre será ese valor numérico, pero agregándole una x y más su constante de integración, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. El ejemplo 2 dice que hay que calcular la integral de 6 de x. El 6 es una constante, no tiene variable, por lo tanto, su resultado va a ser 6x más c. Un ejemplo más sería el siguiente. La integral de pi. Acuérdense que el pi es un valor constante, siempre tiene el mismo valor numérico, que es aproximadamente 3.1416. Entonces, al ser una constante, su resultado al momento de integrar va a ser pi x más c. Continuamos y tendría ahora la siguiente fórmula. La integral de x de x. En este caso tenemos la x cuando su exponente es el número 1. Entonces, cuando eso ocurre, se le suma a ese 1, se le suma 1 y nos queda como exponente el 2. Lo mismo que se pone de exponente va en el denominador. Entonces, nuestro ejemplo número 4 sería la integral de x es igual a x cuadrada entre 2. ¿De dónde salió esos 2? Pues la x tiene exponente 1 que no se le indica, pero si le sumo 1, entonces ya me queda 2 y se pone tanto como exponente de la x como denominador de esa x. Muy bien, vamos a pasarnos a unos ejemplos más. Los primeros están sumamente sencillos. Esta fórmula, recuerden que yo les dije en cálculo diferencial que la fórmula de x a la n, pues se la tienen que aprender de memoria porque se utiliza mucho. Es lo mismo aquí. La integral de x a la n hay que aprenderlas de memoria. Está muy sencillo. Lo único que se le hace es que al exponente se le suma 1 y eso mismo se pone como denominador, es decir, exponente y denominador tienen que ser iguales, de acuerdo con esta fórmula. Vamos a verlo en un ejemplo. El ejemplo 5 nos pide calcular la integral de x al cubo. Entonces, por la fórmula tenemos que a ese cubo se le suma 1. Entonces va a ser 3 más 1 en el exponente y 3 más 1 en el denominador. Resultando, 3 más 1 es 4, entonces sería x a la 4 entre 4. Muy bien. Y en el ejemplo 6 nos pide calcular la integral de x a la 9. Entonces se le suma 1 al exponente. X a la 9 más 1 sería x a la 10 y también entre 10. Muy bien, vamos avanzando en las fórmulas y también un poquito más en las variaciones que hay de las fórmulas. Esta fórmula, como les decía, es muy básica, pero tiene algunas ligeras variantes. Por ejemplo, en este caso, en esta diapositiva, les voy a explicar qué ocurre cuando
tenemos x a la n para integrar, pero viene acompañada de una constante. ¿Qué se hace en ese caso? Pues nada, la constante permanece donde mismo y se aplica la misma fórmula. Chequen que el 4 lo estoy dejando donde mismo y el exponente de la x es 6, entonces 6 más 1 me va a dar 7 y ese 7 también tiene que aparecer como denominador, como lo vemos en su solución o en su resultado, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo más. En este ejemplo nos da una constante acompañando a la variable, pero es negativa, menos 10. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo. Se deja el menos 10 y a la x se le aplica la fórmula, le sumamos 1 al exponente, 5 más 1 sería 6 y también 6 como denominador. Entonces nos resultaría menos 10x a la 6 entre 6. Aquí cabe aclarar que si la expresión resultante tiene división exacta, pues la podríamos hacer. En este caso no tiene división exacta, 10 entre 6 no me da exacto, pero igual la puedo simplificar, dándole mitad arriba y abajo. Sí, no lo hice por cuestiones de espacio, pero igual si lo hacen es correcto, porque eso es algo que ustedes ya aprendieron a hacer con fracciones. Continuamos avanzando y vamos a trabajar de nueva cuenta la misma fórmula, pero ahora hay dos casos en los que primero se acomoda, como yo les expliqué en su momento dentro del cálculo diferencial para derivar. En este caso, fíjense bien, vamos a ver el ejemplo 9. Tengo la variable en el denominador, entonces lo primero que tengo que hacer es acomodarla. Quiere decir que la x que está en el denominador pasa arriba al numerador, pero al momento que pasa cambia de signo el exponente. Si abajo era menos 12, arriba va a ser 12 positivo y ya de ahí en adelante, ya que la acomodé, se hace el mismo procedimiento. 12 más 1 me va a quedar 13 igual abajo 13. ¿Sí? Como vemos aquí. Aquí les señalé que aquí está el acomodo. ¿Sí? Antes de aplicar la fórmula se acomoda. Vamos a verlo en un ejemplo más. El ejemplo 10. Ahora tengo x a la 9 en el denominador. Cuando yo la quiero acomodar, la paso arriba y cambia de signo el exponente. Entonces, si abajo era 9 positivo, arriba va a ser menos 9. Y aplico la misma fórmula, menos 9 más 1. Entonces, aquí ya no se suman, sino que se resta. Acuérdense que un signo negativo con uno positivo se restan y lleva el signo del más grande. Entonces, me va a quedar x a la menos 8 entre menos 8. Y si yo quiero dejar expresado mi exponente positivo, entonces lo que tengo que hacer es bajarlo al denominador y con eso ya se hace positivo. Pero ¿qué voy a bajar? La x. Abajo tengo un menos 8, entonces bajo la x. Para que se haga exponente positivo, pues va acompañada de ese menos 8 que ya está en la parte del denominador. Y muy importante agregarle el más c. Ok, y las últimas que vamos a ver esta semana es la misma forma, pero acuérdense que hay otro acomodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es el otro acomodo? Ok, tenemos otro acomodo cuando esa x tiene un exponente pero fraccionario, ¿sí? En este caso les voy a proponer dos ejemplos, una cuando ya lo tiene, porque así vi que vienen en su material. Entonces aquí en el ejemplo 11 ya tiene la x elevado a un exponente, pero es una fracción. ¿Qué ocurre? Pues voy a aplicar la misma fórmula, sería 2 tercios más 1, en el denominador lo mismo, y ese 1 recuerden que se convierte a lo que diga el denominador. En este caso ese 1 va a ser 3 tercios. Entonces 2 tercios más 3 tercios me va a quedar 5 tercios. Eso lo voy a colocar como exponente de la x, pero también en el denominador. Y al quedarme así el denominador, es un entero entre una fracción. Tengo que aplicar la ley de la tortilla, no sé si la recuerdan. Es extremo por extremo y va arriba y medio por medio y va abajo. En este caso, los medios serían, la x como es un número entero, tiene abajo el 1, ese se va a multiplicar por el 5. ¿Sí? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 3 por 1 x, pues me queda 3x a la 5 tercios. Y el 5 por el 1 que está abajo de la x, que no lo van a ver porque sí está, pero en forma implícita, no está escrito. ¿Sí? Entonces 5 por 1 es 5 y ese sería el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Como en el ejemplo 12, si mi ejercicio
En vez de darme un exponente fraccionario, me pone una raíz. Aquí se hace primero un acomodo. ¿Cómo se acomoda? Bueno, no sé si se recuerden, les voy a recordar un poquito. El exponente que está en la X es el numerador de la fracción y el índice de la raíz que se le saca es el denominador de la fracción. Entonces, acomodándolo quedaría así. La integral de X a la 4/3 y entonces ya se parece al ejemplo 11 que acabo de explicar y se hace lo mismo. 4/3 más 1, ese 1 a que se convierte a 3/3. Recuerden que el que manda es el de abajo. ¿Sí? Si fuera un medio, entonces ese 1 se convertiría a 2 medios para que tengan lo mismo arriba y abajo, pero de acuerdo al denominador que ocupe. Entonces, 4/3 más 1, ese 1 dijimos que es 3/3, 4/3 más 3/3 son 7/3. Eso me va a quedar como exponente y como denominador. Y aquí otra vez aplico la ley de la tortilla. 3 por X, 3X y abajo sería medio por medio. El 1 que está en forma implícita abajo de la X, 1 por 7, 7. Y aquí si se fijan, a diferencia del ejemplo 11, se los acomodé. Lo más correcto siempre es acomodar. Entonces, si me queda X a la 7/3, ese 7 es el exponente que va en la X. Y el 3 me está indicando qué raíz se le saca. Entonces, de una vez se los acomode. Y eso sería todo lo de esta semana, jóvenes.